Hola, debido a que la segunda parte de mi top tal vez me tome más tiempo del que pensé, aquí les traigo una lista muy interesante que me encontré vagando por el internet. Como ya leyeron el título, no hay necesidad de que lo diga, así que corra el video. La mansión Worcester es una casa victoriana que nunca fue terminada ni habitada completamente. Fue construida por el francmasón William Levy, desde su muerte en 1873, su simbología inusual y sus apariciones han sido el foco de las investigaciones. Muchos avistamientos han sido reportados durante los últimos 200 años. En 1902, un vicario local vio una extraña aparición en las puertas de la mansión, y pocos años después, un jinete fantasma fue observado en el camino de entrada. Pero la mansión en sí misma es el epicentro de las apariciones. Del hombre alto de la capilla al elemental en el sótano, la mansión tiene algunos de los fantasmas más aterradores de Inglaterra. Los visitantes se han desplomado en forma incontrolable y han sido atacados por fuerzas invisibles. En el baño está el fantasma de un hombre, que se manifiesta con frecuencia a los visitantes como una cabeza flotante, y cerca está el espectro de una vieja a la que le gusta atacar a las mujeres, agarrándolas en la oscuridad. Nadie sabe con seguridad por qué la mansión está tan embrujada. Una de las teorías afirma que está levantada en el lugar donde había habido 3 edificios previos, y que es frecuentada por los fantasmas de cada una de esas estructuras. La ciudad de Machu Picchu está ubicada en las alturas de los Andes peruanos. En la cima de una cresta que mira hacia el desfiladero de Urubamba, da la sensación de que la ciudad realmente colgara del borde. Machu Picchu significa pico viejo y fue construida hacia el año 1400 como un refugio real y religioso. El hallazgo más importante de Machu Picchu es Intihuatana, una columna de roca que se alza desde un bloque de piedra del tamaño de un piano de cola. Intihuatana significa literalmente para amarrar al sol y era usado durante los rituales del solsticio de invierno. El sacerdote realizaba una ceremonia para atar al sol a la piedra, y así evitar su completa desaparición. Este Intihuatana es muy poco común, debido al hecho de que otros ejemplos fueron destruidos por los exploradores españoles. Machu Picchu es todavía un centro espiritual y muchos chamanes y místicos peruanos utilizan el lugar. Ellos aseguran que la ciudad está llena de energías profundas, que son más poderosas durante el solsticio de verano y durante la luna llena. No hay muchos visitantes que caminen sin tener la sensación del misterio y el poder de este lugar asombroso. A primera vista no se espera que un majestuoso punto turístico, con sus ensordecedores torrentes de agua, sea un lugar de fantasmas. Pero si hurgaras un poco más a fondo en el entorno de las cataratas del Niágara, tropezarías quizás con el bautizado Túnel de los Gritos, justo al noroeste de la sección Ontario de las cataratas. El túnel fue construido por el ferrocarril Grand Trunk a principios del siglo XX como parte de un proyecto mayor nunca completado. La historia se cuenta de diversas maneras que coinciden en una leyenda que habla de una aterrorizada mujer joven que fue quemada hasta morir dentro del túnel. La historia continúa: si enciendes un fósforo de noche, el sonido de los gritos de la joven resonarán alrededor tuyo y la llama se apagará de repente. A medida que la población de París crecía durante el siglo XVIII, sus cementerios comenzaron a llenarse y las autoridades recurrieron a la imaginativa pero algo insensible medida de almacenar los cadáveres en un osario bajo tierra, donde antes había habido unas canteras. Se cree que permanecen allí los restos de 6 millones de personas. No asombra que una falta de respeto tan grave hacia los muertos haya generado la creencia de que las catacumbas están embrujadas. Los visitantes dicen sentirse tocados por manos invisibles y tener la sensación de ser seguidos. En casos extremos y muy raros, algunas personas tuvieron crisis de histeria o aseguran haber sido estranguladas. Este denso bosque a la sombra del monte Fuji es uno de los lugares más escalofriantes de Japón y se ha vuelto famoso como el segundo lugar en el mundo por cantidad de suicidios. En promedio, 30 personas al año se quitan la vida bajo la densa bóveda vegetal, con un récord actual de 100 personas en un año, alcanzado en 2010. Los residentes locales toman parte de la truculenta ceremonia de la caza del cuerpo para recuperar cadáveres y se debió recurrir a las autoridades para poner señales en un intento por persuadir a los suicidas. Se dice que la popularidad proviene de la novela de 1960 Nami no Te de Seiichi Matsumoto, que finaliza con 2 amantes que se suicidan en el bosque. No obstante, antes de esto se creía que era centro de una antigua práctica denominada ubasate, a través de la cual se abandonaba a un pariente enfermo en una región lejana para que muera.
Se dice que los espíritus de las víctimas de esta práctica salían a rondar por el bosque. El templo de Kailasa. Tallado en una sola sección sólida de una ladera, el templo de Kailasa en Mumbai, India, es uno de los edificios más grandes del mundo. Cerca de 2,4 millones de toneladas cúbicas de roca fueron removidos durante su construcción, a fines del siglo VIII. Los constructores tallaron el templo usando cinceles de 1 pulgada y esto les tomó 100 años para terminarlo. El templo está dedicado a Shiva, el dios ominoso de la trilogía hindú. El complejo incluye un santuario, un porche, una entrada principal y un presbiterio interior, los cuales tienen paneles tallados y esculturas. Se cree que el templo fue construido por los dioses, que vinieron del cielo en máquinas voladoras. Pareciera que la planta del templo sustentara esta teoría, ya que está diseñada con motivos religiosos que representan el cosmos. El escritor Erich von Däniken creía que los antiguos astronautas habían hecho muchas de las grandes estructuras de la Tierra, y se refiere al templo de Kailasa como uno de sus ejemplos. El templo atrae a cazadores de misterios antiguos, que están en la búsqueda de pistas referidas a su construcción y conexiones con otras civilizaciones antiguas. Construido en 1940 para albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles, Auschwitz I fue el campo de concentración original y el centro administrativo del complejo que se construyó posteriormente. Los primeros en llegar al campo fueron los prisioneros políticos del ejército polaco, pero no tardaron en seguirles miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y judíos. La mayoría de los judíos eran engañados por los nazis, que les vendían parcelas y casas y les ofrecían llamativos puestos de trabajo para que llevaran consigo sus bienes más valiosos. Tras un largo viaje que los dejaba exhaustos, llegaban al campo, donde si no eran considerados aptos para trabajar eran asesinados, y si lo eran trabajaban prácticamente hasta su muerte. Quiero decirles que esta información la recaude de varios lugares. Si escuchaste todo el video dale me gusta, y nos veremos en otra ocasión. Hasta la vista.